alimentamos nuestro cuerpo cada día, necesitamos también alimentar nuestro espíritu, y nada mejor que la palabra de Dios para alimentarnos espiritualmente. Es por eso que el día de hoy vamos a estar compartiendo un pasaje de la preciosa palabra de Dios en el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 12. Vamos a estar leyendo a partir de el verso número 44. Evangelio de Juan, capítulo 12, a partir de el versículo número 44. Dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera: Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo. Vuelvo y repito, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Vemos acá en el Evangelio de Juan este pasaje que acabamos de leer. Jesús viene allí ya de venir, pues ya iba Jesús rumbo a Jerusalén. Iba Jesús subiendo a Jerusalén a celebrar pues allí la Pascua, la última Pascua que celebró Jesús con sus discípulos. Y aquí viene y hace tiene pues este encuentro con la gente allí. Dice allí que Jesús clamó, Jesús pegó un grito. Aquí la palabra clamar que se usa allí es de gritar, gritó desde dentro, desde él. Jesús gritó a viva voz: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Jesús siempre les había venido diciendo a esta gente que Él había venido de parte del Padre, que Él del Padre había salido, le preguntaron que si Él era el Hijo de Dios, y Él afirmó ser el Hijo de Dios. Por eso intentaron en una ocasión apedrearlo, en una ocasión intentaron pues acabar con su vida, porque lo llamaron blasfemo, porque siendo hombre él se hacía como Dios, porque al decir que era hijo de Dios se estaba haciendo como Dios. Pero allí en ese momento de la historia, en ese momento dice la Escritura que Jesús se apartó de ellos porque todavía no había llegado su hora. Pero vemos allí cómo rechazaron a Jesús. Y aquí Jesús les es claro y dice: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Yo he venido de parte del Padre. Es como, pongamos una ilustración. Hay dos reinos en conflicto. Y uno de los reyes decide enviar a su hijo como intermediario, como mensajero de paz, como para acordar la paz con el otro reino. Y este rey le coloca o le da a su hijo todo se lo da en sus manos. Les dice: todo lo que tú hagas, tú vas a hacer esto que yo te estoy diciendo que hagas, y conforme tú te mantienes aquí, todo eso va a ser respaldado por mí. Si tú sigues el lineamiento que yo te estoy dando, si tú sigues los preceptos, todo esto que yo te estoy dando, las órdenes las sigues exactamente como yo te los estoy mandando, todo
todos los acuerdos que tú llegues allá con aquella gente, todo eso se va a respetar, se va a llegar al acuerdo y el acuerdo va a ser firmado y todo eso se va a respetar. Pues así Jesús estaba reconociendo aquí cuando él dijo: yo no he venido, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió, porque yo he venido y el que me ve, ve al que me envió. Sigue Jesús en el verso 45, y el que me ve, ve al que me envió. Si me han visto a mí, han visto al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Se nos presenta también más adelante en el capítulo 14, aquí se presenta está Felipe, uno de sus discípulos, le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Ahora bien, aquí es lo mismo que está diciendo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo soy la imagen de mi Padre, yo soy la imagen. Nos educan de una manera que nosotros llegamos a un lugar donde conocen a nuestro Padre, donde yo puedo llegar a un lugar donde han conocido a mi Padre, o donde han convivido con mi Padre terrenal, pero ese Padre me enseñó a mí, me instruyó a mí, y yo seguí siempre los lineamientos, siempre caminé conforme a lo que mi papá me enseñó, siempre seguí el ejemplo que el viejo me dio. Estoy poniendo una ilustración, que haya yo seguido todos los lineamientos que el viejo me enseñó, que mi padre me enseñó, y que los haya puesto todos en práctica, y camine, aún la forma de caminar de mi padre la adopte también, y camine igual que mi padre. Todos los que me vean van a caminar como camino, camino como mi Padre, hablo como mi Padre, actúo como mi Padre. Todos van a decir: hey, este es el hijo de fulano, este es el hijo de aquel hombre que vivió durante mucho tiempo con nosotros aquí en esta comunidad. Entonces nosotros, por nuestra forma de actuar, siempre que nosotros hagamos lo que nuestro Padre nos ha dicho que hagamos, que nos desenvolvamos como Él nos instruyó, como Él nos enseñó, como Él nos dijo que camináramos. Jesús está diciendo aquí: yo todo lo he hecho como el Padre me lo ha enviado. Todo lo he hecho, todo lo que yo he dicho, todo lo que yo he hecho, todo esto me lo dio el Padre para que yo lo haga. Yo he venido obrando como Él me enseñó. Por eso el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Por eso le dice a Felipe: Felipe, tanto tiempo he estado con vosotros y aún no me conoces, y aún me vas a preguntar, vas a preguntar, vas a decirme que te muestre al Padre, Tanto tiempo he estado si me has visto a mí, has visto a mi Padre, porque yo me desenvuelvo como Él me enseñó, y todas las cosas que yo he hecho, las he hecho conforme Él me dijo que las hiciera. No me he salido del camino, no me he apartado del camino, no me he hecho ni a derecha ni a izquierda. He andado siempre por el camino que el Padre me enseñó para que yo andara por allí. Y todo lo que he hecho, lo he hecho porque Él me dijo que lo hiciera. Las obras que yo he hecho, nos enseña la Escritura, las hice porque he visto al Padre, y Él, todo eso que ha sido hecho por mí, no fue hecho por mí, sino por Él, por intermedio de el Padre. Entonces dice el Señor aquí en el verso 46: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no perezca en tinieblas. Cuando Jesús nos habla de la luz, cuando Jesús nos habla de la luz, que yo, la luz, he venido
Yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Jesús, recordemos acá en el capítulo 8, en el verso 34. En el verso 34 del capítulo 8 de este mismo Evangelio de Juan. Aquí Jesús dijo, capítulo 8, verso número 34. Jesús le respondió, de cierto, Jesús les dijo, yo soy la luz. Capítulo 8 del Evangelio de Juan, verso 12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Es muy importante que nosotros entendamos esta parte, que cuando en la Escritura nos enseña que andamos en tinieblas es porque estamos practicando cosas que no agradan a Dios. En un mundo de tinieblas, de maldad, un mundo de viviendo una vida llena de pecado, llena de aquellas cosas que no agradan a Dios, de aquellas cosas que de alguna manera, como dice el Señor aquí, el Señor Jesús dice también aquí en el mismo Evangelio de Juan, en el mismo capítulo 8, en el verso 34, cuando les dice Jesús, les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es de el pecado. Cuando nosotros estamos viviendo una vida en tinieblas, es que estamos viviendo una vida entregados al pecado, a una vida pecaminosa. ¿Qué significa la palabra pecado acá en las Sagradas Escrituras? La Biblia nos enseña que la palabra pecado aquí, que el pecado aquí es la transgresión a la ley de Dios, es la desobediencia a la ley de Dios, es hacer todo lo contrario a lo que Dios nos dice que hagamos. Nos lo enseña también el apóstol Pablo acá en su carta a los Efesios, en el capítulo 5, a partir del verso 8, dice el apóstol Pablo en su carta a los Efesios capítulo 5 a partir del verso 8, porque en otro tiempo erais tiniebla, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Cuando nosotros venimos al Señor, cuando nosotros venimos al conocimiento de Dios, somos, como dice el apóstol Pedro allá en su primera carta, capítulo 2, verso 9, que Dios nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, que Dios nos sacó de un mundo de tinieblas, de un mundo de maldad, de un mundo lleno de inmundicia, donde nos complacíamos practicando el pecado, donde andábamos en un mundo que no agradaba a Dios, como dice acá el apóstol Pablo en su carta a los Efesios en el capítulo 5, comprobando lo que es agradable al Señor. Así ahora nosotros debemos andar. Ya no pertenecemos a las tinieblas, ya salimos de las tinieblas, ya venimos al conocimiento del Señor. Ahora estamos en el Señor y ahora debemos andar como nos dice aquí el apóstol Pablo. Debemos andar como hijos de luz, debemos andar ahora reflejando la luz de Cristo en nosotros. Por eso el Señor Jesucristo nos dice en el Evangelio de Mateo, vosotros sois la luz del mundo. Ahora nosotros como hijos de Dios, como cristianos que somos, como seguidores de Cristo, como servidores de Cristo, como aquellos que hemos decidido entregarle nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo, ahora debemos ser ejemplos, debemos ser portadores de la luz, que la luz de Cristo se refleje en nosotros, así como Jesús cuando vino al mundo siempre
Oiga bien, Jesús siempre exaltó al Padre que estaba en el cielo, al Padre, a nuestro Padre que está en el cielo, a su Padre y a nuestro Padre que está en el cielo. Jesús siempre dijo: yo no he venido de mi parte, como lo dice aquí en el Evangelio de Juan capítulo 12, en el verso 44 dice: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Cree, pero es en Dios, en el Padre. No cree en Él. Jesús no está enfocando aquí la enseñanza en Él, en que crean en Él, sino en el que lo envió. Yo vine como representante de mi Padre. Yo vine como embajador. Yo vine como hijo de mi Padre a este mundo. Yo vine y ahora yo, el que me ve al que me envió. El que me ve a mí ha visto, ve a mi Padre a través de mí. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Ahora bien, Jesús siempre nos habló y les habló claro. Nos habla claro a través del Evangelio. Jesús nos habla claro a través de los Evangelios. Cuando nosotros vemos allí a Jesús, un Jesús que en algunas ocasiones habló fuerte, y allí en un momento bastante difícil, estaba la gente yéndose porque Jesús habló un poco fuerte. Les dijo: ustedes me siguen porque yo les doy comida, porque vieron los milagros que se hicieron, por eso es que ustedes me siguen. Los discípulos le dijeron: maestro, la gente se está yendo, y Jesús, ¿cuál fue la contesta? ¿Qué le dijo Jesús a los discípulos? ¿Y cuál es el problema? ¿Se quieren ustedes ir también? Le dijo el Señor a los discípulos: ¿cuál es el problema? ¿Se quieren ir ustedes también? Allí Pedro le responde al Señor y le dice: Señor, ¿a dónde iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, cuando nosotros, dice el Señor acá, yo no he venido aquí a juzgar al mundo. Yo no vine aquí a juzgar a nadie. Yo no he venido aquí a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Esto que está diciendo aquí en el versículo número 47 del capítulo 12 del Evangelio de Juan, lo repite el Señor, lo había dicho el Señor acá en el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 3. Vamos a leer en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, vamos a leer a partir del verso número 17. Dice así: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Oiga bien, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. Repito este último verso el verso 21, el verso 21 del capítulo 3 del Evangelio de Juan. Dice: mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces Jesús nos está diciendo aquí, el que escribe el Evangelio de Juan a partir del verso 17, que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Es lo mismo que está diciendo Jesús allá en el capítulo 12, en el verso 47. Yo no vine a juzgar al mundo, yo vine a salvar al mundo. Yo no lo vine a juzgar. Yo aquí no vine a hacer juicio de nadie. Yo vine porque
¿Qué es lo que, quién los va a juzgar? ¿Quién va a juzgar al hombre? Las palabras que yo he hablado, las palabras que yo he dicho, porque como nos dice aquí en el capítulo 3 del mismo Evangelio de Juan, el que en él cree no es condenado. Oiga bien, el que cree en Jesús no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que no cree en Jesús, el que cree en Él, el que cree en Jesús no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, no ha creído en las palabras que Jesús ha dicho, no ha creído en el evangelio que Jesús predicó. Y ahora bien, y esta es la condenación. ¿Cuál es la condenación? Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces estaban practicando lo malo. El hombre estaba practicando la maldad. El hombre estaba haciendo lo malo delante de la presencia del Señor, como nos dice el apóstol Pablo allí en su carta a los Efesios capítulo 5 a partir del verso número 8, que nosotros debemos andar como hijos de luz siempre, porque debemos estar siempre comprobando, andar siempre comprobando lo que es agradable a Dios para andar conforme a eso. Y aquí nos dice el evangelista, nos dice el que escribe acá en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, verso 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Las obras que el hombre estaba practicando en ese momento de la historia eran malas. Y en este mismo tiempo, mire, es importante que nosotros entendamos, Jesús siempre habló que había venido de parte del Padre. Siempre que habló, siempre que hizo, siempre que hacía, Él magnificaba el nombre de el Dios Padre que lo había enviado. Ahora bien, nosotros en este tiempo, como seguidores de Cristo, como aquellos que hemos decidido aceptar la gran comisión que el Señor nos ha dejado, que el Señor nos ha dado, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, debemos exaltar siempre el nombre del Señor, presentar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, presentar el evangelio como debe ser presentado. ¿Qué es el evangelio? El evangelio no es otra cosa que buenas noticias. Entonces nosotros debemos ir llevando las buenas noticias a todo aquel que necesita oír esas buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? ¿Cuáles son las buenas noticias? Que Jesús no vino al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él, el que cree en Jesús no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que no cree en Él ya ha sido condenado. ¿Cuál es la condenación? Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Amaron más andar en su vida pecaminosa, amaron más andar en una vida llena de pecados, como dice el Señor aquí en el verso, en el capítulo 8 del mismo Evangelio de Juan. Vamos a leer rápidamente a partir de el verso número 34. Dice el Señor: Jesús le dijo, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces siguen viviendo una vida en esclavitud, siendo esclavos del pecado, siendo esclavos de lo malo, entregados a hacer lo malo delante de la presencia de Dios, transgrediendo la ley de Dios. Pero déjeme decirle en esta hora que Jesús vino a este mundo para que usted tenga vida y para que la tenga en abundancia.
para que usted tenga vida en abundancia, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna y salga de las tinieblas a la luz y venga de las tinieblas, de ese mundo lleno de pecaminosidad, de esa vida entregada siempre hacia lo malo, de esa vida llena de odio, de rencor, de inmundicia, tal vez practicando todo tipo, toda la maldad que se nos venga a la cabeza. Entonces dice el Señor aquí en el Evangelio de Juan: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mire, cuando nosotros andamos en un mundo de pecado, tratamos de no venir, y cuando escuchamos la predicación del Evangelio nos sentimos confrontados. ¿Por qué? Porque nos enseña la Escritura que la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, los tuétanos, los huesos, todo, y entra hasta lo más profundo y discierne las intenciones del corazón. Y es importante que nosotros entendamos que debemos apartarnos de esa vida que vivimos en un momento llena, entregada de continuo al mal, como dice el Señor aquí, en un mundo esclavo del pecado, haciendo todo lo que no agrada al Señor. Entonces no viene a la luz para que sus obras no sean expuestas, para que sus obras no sean reprendidas, porque se va a ver confrontado. Aquel que practica lo malo no le gusta escuchar la predicación del Evangelio, porque va a ser confrontado, porque ¿qué nos dice la Escritura? Que debemos llamar al arrepentimiento. Cuando Juan el Bautista inicia su ministerio, allá nos enseña en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 3, que comenzó Juan el Bautista su ministerio diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús, cuando inicia su ministerio, dice: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Así empieza Juan el Bautista su ministerio. Y luego, cuando Jesús empieza también su ministerio, empieza de la misma forma. Ahora bien, cuando la iglesia empieza su caminar, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 3, en el verso 19, el apóstol Pedro nos dice allí: arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Vengan de la presencia, pero arrepentíos y convertíos. ¿Qué significa arrepentirse? Arrepentirse significa apartarse de todas esas malas prácticas. Vas caminando mal, estás haciendo las cosas mal, estoy haciendo las cosas mal. Voy a apartarme de esa vida que estoy llevando. Voy a dejar todo aquello que estoy practicando y que no agrada al Señor. Ahora voy a vivir para el Señor. Voy a apartarme de toda esa maldad, de toda esa inmundicia. De toda esa inmundicia me voy a apartar. Y ahora vengo a los caminos del Señor. Ahora vengo al conocimiento del Señor. ¿Y qué nos dice el Señor aquí en el Evangelio, en el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 17, en el verso número 3, que nos dice el Señor Jesús? Jesús estaba aquí. Este capítulo 17 del Evangelio de Juan es una oración que el Señor está elevando al Padre. Ya Jesús iba rumbo al Getsemaní, donde iba a ser apresado, y de allí empezaba el suplicio del Señor, empezaba el sufrimiento, empezaba ya Jesús a ir a aquel lugar donde fue colgado en una cruz. Y Jesús
haciendo esta oración, entregándole cuenta al Padre, les dice, a partir del verso 1 vamos a leer: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Oiga bien, para que dé vida eterna a todos los que le diste. A todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces Jesús vino a este mundo, como les decía, para darnos vida, y vida en abundancia, vida eterna, vida eterna, vida eterna. Muchos hablan y dicen que es una locura el Evangelio, pero el Señor nos lo hace ver en la Escritura, que agradó a Dios salvar al hombre por la locura de la predicación del Evangelio. Para muchos es locura, pero esto es a los que se pierden. Para los que se pierden es una locura. Es una locura porque no entienden las cosas de Dios. Pero nos enseña el apóstol Pablo en su carta a los Corintios que el hombre natural no puede entender las cosas de Dios, porque se han de discernir por el Espíritu, y el hombre natural no tiene al Espíritu de Dios. Aquel que no ha venido, que no ha salido, o que no ha querido venir a la luz, aquel que ha querido permanecer en tinieblas, aquel que no le ha resplandecido la luz del Evangelio de Jesucristo, aquel que no ha querido venir, que no ha querido salir de las tinieblas a la luz, porque las obras que están haciendo son malas, y las obras que está haciendo van a quedar expuestas y van a ser reprendidas. No ha querido venir y va a permanecer en tinieblas. Este es el que se pierde. Para él es una locura el Evangelio, porque no quiere venir al conocimiento, no quiere salir de las tinieblas a la luz, a que le resplandezca la luz de Cristo, y que ahora pueda verlo, y que ahora pueda verse reflejada la luz de Cristo en él. Ahora que nosotros, los que hemos decidido entregarle nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo, y que Él nos dio vida, como dice el apóstol Pablo aquí en su carta a los Efesios capítulo 2, verso 1, y Él os dio vida cuando estabais muertos en delitos y pecados. Jesús nos dio vida, Jesús nos sacó de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable, y ahora nosotros vamos a andar como hijos de luz, porque como nos lo dice aquí, vamos a leer rápidamente aquí en el Evangelio de Mateo capítulo 5, Evangelio de Mateo capítulo 5, Jesús nos dice: vosotros, en el verso número 14, Jesús nos dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre el monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ahora
nosotros que hemos venido al conocimiento de Dios. Jesús nos ha sacado de las tinieblas a su luz admirable y hemos llegado al conocimiento de la verdad. Y como dice el Señor allá en el Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ahora que nosotros hemos venido al conocimiento de Jesús, y ahora nosotros debemos andar, como dice el apóstol Pablo en su carta a los Efesios capítulo 5 verso 8, que debemos andar como hijos de luz, debemos andar reflejando la luz que recibimos de nuestro Señor Jesucristo. Y como dice el Señor aquí en el Evangelio de Mateo capítulo 5 a partir del verso 14, vosotros sois la luz del mundo, así que nosotros debemos alumbrar, así alumbre vuestra luz, dice en el verso 16 del capítulo 5 del Evangelio de Mateo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces nosotros ahora vivimos para el Señor, vivimos reflejando la luz de Cristo. Vivimos reflejando esa luz que hemos recibido de Él. Y ahora que hemos sido sacados de las tinieblas a la luz admirable, y ahora que vivimos para el Señor, ahora se va a ver reflejada la luz de Cristo en nosotros, porque como dice también el apóstol Pablo aquí en su carta a los Efesios, en el capítulo 2 verso 10, nos dice así, capítulo 2 de la carta del apóstol Pablo a los Efesios verso 10, nos dice: porque somos hechura suya, somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora nosotros, como nuevas criaturas en Cristo, hechuras de Dios, Dios nos hizo nuevo. Ahora vamos a reflejar la luz de Cristo en nuestra vida, viviendo para las buenas obras que Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Jesús dijo: todo esto que yo he hecho, todas las obras que yo he hecho, no las he hecho por mí mismo. Las hago porque he visto al Padre, y el Padre las hace a través de mí. Él, Dios, es el que hace todas las cosas. Él es el que las hace. Por eso, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió, en el Padre que está en los cielos. Y el que me ha visto a mí, ha visto al que me envió. Y yo, la luz, he venido al mundo. Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Todo aquel que venga a mí, todo aquel que quiera venir a mí, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Jesús no vino aquí a este mundo a juzgar al mundo. Jesús vino para salvar al mundo. Jesús vino a entregar su vida por usted y por mí. Jesús vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Jesús vino a rescatar todo aquello que estaba perdido. Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Muchos no vienen al conocimiento del Señor, y muchos rechazan a Jesús, porque cuando nosotros estamos predicando el Evangelio, no nos estamos presentando a nosotros mismos, estamos presentando a Jesús como el único Salvador. Él, a través de Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es
por mí. Es Jesús el que da vida. Es Cristo el que te puede dar vida. Jesús es solamente Él. Él es el único camino al Padre. Para Él sea la gloria, para Él sea la honra, para nuestro Señor Jesucristo. Él, Jesús, fue el que pagó con su preciosa sangre por usted y por mí. Él fue quien nos redimió. Él, Jesús. Jesús es a través de Jesús. Él, de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Por Jesús, por Él somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ahora nosotros como seguidores del Señor, como discípulos de Jesús, ahora vamos a compartir el mensaje del Evangelio, a presentar la palabra que Jesús habló, a presentar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, a llevarle a todo aquel, el mensaje a todo aquel que aún no lo ha oído, y que vamos a aprovechar todos los medios que el Señor nos brinda, porque es Dios el que nos permite a nosotros predicar el Evangelio. Oiga una cosa, es Dios el que lo envía a usted y a mí a predicar el Evangelio. Dios es el que nos envía. Satanás no lo va a enviar a usted a predicar el Evangelio de Jesucristo. Lo enviará a predicar cualquier otra cosa, menos el Evangelio de Jesucristo. Y cuando nosotros te estamos presentando el Evangelio de Jesucristo, vamos a presentar las palabras que Jesús habló. Y Jesús dijo: yo no he venido al mundo para condenar al mundo, sino para salvar al mundo. Entonces Jesús no vino para condenarte, Jesús vino para salvarte, pero tú decides. Porque dice el Señor aquí: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien los juzgue. Las palabras que he hablado, ellas les juzgarán en el día postrero. Entonces Jesús no va a juzgar a nadie. El que va a juzgar al hombre porque no recibió el mensaje son las palabras que Jesús habló. Escuchaste el mensaje del Evangelio y no quisiste venir. Te hice el llamado y no quisiste venir. Ellas, las palabras que fueron predicadas, las palabras que oíste y rechazaste, ellas son las que van a juzgar al hombre. Pero Jesús vino para darte vida y vida en abundancia. Por eso quiero hacerle un llamado en esta hora a todos aquellos que están allí y que aún no han venido al conocimiento del Señor, aún no han querido salir de las tinieblas, aún se han mantenido allí en ese mundo de oscuridad, a venir a la luz, porque todo el que hace lo bueno, viene a la luz para que el mundo vea que sus obras son hechas por medio de Dios. Es Dios el que hace las obras a través de nosotros. Es Dios el que obra a través de nosotros, porque nuestro corazón, nuestro pensamiento es de continuo al mal, pero Dios hace una obra en nosotros y ahora somos nuevas criaturas. Somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por eso te hago el llamado en esta hora a venir a Cristo. Si estás sin Cristo, quiero decirte que necesitas a Cristo en tu vida. Quiero decirte que necesitas venir al encuentro, al conocimiento del Señor. Y dice el Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 3: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Ahora usted decide si acepta al mensaje, el plan de salvación que Dios tiene para su